Por favor, sé sincero, sé sincera. ¿Cuánto tiempo llevas intentando que compren tus productos o tus servicios? Que eso que tienes en la cabeza como un ingreso extra se convierta en tu fuente de ingreso principal, en tu modelo de negocio. Pues hoy vamos a hablar precisamente de si realmente eso puede llegar a pasar, si realmente ese emprendimiento y ese negocio que tienes en mente es verdaderamente viable. Vamos a hablar de ello en Historia de Emprendedores hoy lunes. Vamos allá. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Quien te habla es Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza. Y hoy, como te adelantaba ya en la introducción, vamos a dejarnos un poquito de mamoneos, vamos a dejarnos de cosas bonitas y románticas y vamos a hablar de la cruda realidad. Vamos a descubrir si nuestros proyectos realmente son viables o no son viables y tenemos que reinventarnos, darle una vuelta a la cabeza para tomar otro camino. Al final del vídeo te daré una aplicación práctica y te voy a dar también un regalito para que ahondes un poquito más en esa viabilidad de esa nueva línea de negocio que quieres desarrollar o de ese emprendimiento nuevo que estás intentando sacar al mercado. Bueno, y te vengo a traer este episodio porque justo en los últimos, bueno, ya como ves, por cierto, no te lo decía, hoy te traigo la comodidad del sofá de una casa donde me estoy quedando. Estoy en ropa de deporte, hoy de domingo, me apetecía grabarte este episodio un domingo y cómodo, tranquilo, relajado, porque al final Historia de Emprendedores es mi casa y tú que estás en mi casa, pues quería transmitirte este confort, esta tranquilidad que tiene uno un domingo con su ropa de deporte, que voy a salir ahora a correr un ratito. Bueno, volviendo al tema que nos atañe. ¿Atañe se dice? Bueno, no sé, al tema que nos ocupa. Voy a compartir contigo que en los últimos tiempos he estado mentorizando a través de distintas entidades, de fundaciones, de universidades, de cámaras de comercio, a proyectos, a emprendimientos, que muchos de ellos tienen una base romántica muy importante, una base romántica muy potente. Cuando hablo de una base romántica muy potente me refiero a que, bueno, pues son ideas, son proyectos que a priori buscan cambiar una realidad social, buscan solucionar un problema, como la mayoría de emprendimientos, por suerte, pero que a su vez requiere de un factor de suerte, un factor de aleatoriedad o un factor de masividad para realmente convertirse en proyectos viables. Te hablo pues de plataformas para conectar a artistas con clientes, buscan crear redes sociales. Tú puedes que estés ahí al otro lado y que este sea el emprendimiento que tienes en mente. Un proyecto súper escalable, que sea súper eficiente, que requiera de poco personal, porque una herramienta digital te lo facilita todo, o es una plataforma online. Y te voy a adelantar que en mi experiencia y en lo que yo he ido viendo, este tipo de negocios, por esa economía de red que necesitan, que por si no sabes lo que es la economía de red, básicamente es pues la necesidad de un volumen de personas para que realmente tenga esa utilidad. Te pongo un ejemplo básico, el teléfono. Necesitas que haya muchas personas con teléfono para que realmente sea útil. Si tú solo tienes un teléfono, pues de poco te servirá. No podrás hablar con nadie, que es la funcionalidad principal que tiene. Lo mismo ocupa con las redes sociales, con los marketplaces, que necesitan que haya mucha gente vendiendo y mucha gente comprando para que realmente les merezca la pena. Pues en tu caso probablemente sea así. Y uno de los indicadores clave para mí de esta viabilidad de nuestros emprendimientos, de nuestras líneas de negocio, es que podamos contar con una masa crítica de clientes o de potenciales clientes o de usuarios que permita la viabilidad desde el minuto uno. Yo estos modelos en los que, como las redes sociales, por ejemplo, que requieren de una inversión y de un tiempo y de una escala masiva para realmente ser viables, no confío mucho en ellos, básicamente porque conseguir esta masividad es mucho más complejo que conseguir unos pocos clientes para ir aprendiendo de ellos y luego crear esas propuestas más escalables. Yo soy más del modelo antiguo, más del modelo de ir a clientes y
coger la información directamente de ellos. Cuando planteamos un modelo súper escalable y que requiere de una masividad de personas tremenda, pues normalmente tienden a fracasar este tipo de proyectos porque, por un lado, necesitan esa gente, necesitan ese tiempo, necesitan ese fondo, ese colchón financiero detrás para poder avalar el crecimiento y el soporte, porque al final supone una fuerza tecnológica bastante importante. Entonces, en mi experiencia, este tipo de proyectos, si estás ahí al otro lado y el tuyo es de esta índole, te invito a que le des una vuelta y recapacites cómo puedes monetizarlo desde el minuto uno. Cómo puedes ya ganar dinero desde el principio y no por pequeñas comisiones cuando la gente transacciona y no sé qué, que esto va muy bien, pero cuando tienes mucha gente, para que sea realmente viable. Puede ser ofreciendo tus servicios directamente, tus productos directamente, o ofreciendo un servicio más premium que sea el que verdaderamente sostiene lo demás. Bueno, pero hoy veníamos a aprender cómo podíamos saber si nuestro emprendimiento era viable. Y este es solo un tipo de emprendimiento. Hay muchas más formas de saber si nuestros proyectos son viables y para mí, primero que nada, te querría explicar qué es la viabilidad. Viabilidad no solo en cuanto a lo económico, porque es simplemente una de las variables que influye. La viabilidad va un poco más allá. Lo económico tiene que estar presente, tiene que estar siempre ahí y lo digo abiertamente. Para mí, una de mis clientes más difíciles es mi madre, que tiene un negocio artesanal, una quesería, que tiene vacas, que tiene cabras y te lo traigo como ejemplo. Para mí es una de mis clientes más difíciles porque que abra nuevas líneas de negocio para diversificar y que esa viabilidad económica llegue, me cuesta que lo llegue a aterrizar. Básicamente porque ella es de este tipo de emprendedores inicial que te decía, una romántica, una enamorada de su negocio que quiere mantener el modelo inicial por el que están aquí, por ese queso que vendan. Yo le digo, oye, pues saca otra línea de productos, distribuye productos de terceras empresas, de terceros fabricantes, empieza a hacer experiencias en tu granja y ya ahora está haciendo experiencias en su granja, pero claro, hasta ahora el modelo era un modelo en el que, como la mayoría de agricultores o la mayoría de ganaderos que necesitan de subvenciones, de esa financiación externa para que realmente sea viable y no pueden por sí mismos, por la venta de ese producto o de ese servicio, tener la sostenibilidad. Esta es una de las variables, lo económico, y en su caso, pues ya ahora está empezando a conseguir esa viabilidad más consolidada para tener una nómina, para tener un sueldo, para tener una comodidad, por esta diversificación en este nuevo servicio que le aporta más riqueza económica. Pero una de las variables por las que ella no saca esta línea de negocio es lo siguiente que influye en la viabilidad y que te invito a ti a que reflexiones con respecto a ver si en tu caso se cumple. La viabilidad también en cuanto a lo personal, viabilidad en cuanto a que ese modelo que tú quieres desarrollar se adapte al estilo de vida que tú quieres tener. Ella está enamorada de su negocio, porque ella va a su granja, se despierta todos los días temprano y trabaja mañana y tarde, horario partido. Y eso es una faena para la mayoría de personas, pero en su caso, como está en su ecosistema, está en su sitio, está en su zona de confort, está con su familia, pues es un proceso que disfruta, que le encanta y que la viabilidad en cuanto a ese ámbito la tenía más que cubierta. Entonces, en tu caso, por un lado, para saber si tu negocio es viable, tienes que fijarte en lo económico. Tienes que fijarte en si realmente los números están dando. Realmente si tu cliente está llegando a ti, si te está comprando las propuestas que tú tienes o tienes que cambiar la propuesta. Y por otro lado, si ese modelo que tú estás desarrollando de vida te hace sentirte bien y te hace sentirte realizado. Que esto es algo que yo veía, que estoy conociendo a una persona en mi vida personal desde hace poquito, y ella tenía siempre empresas y demás, ahora está con un nuevo proyecto, pero en sus empresas ella ha ganado un montón de dinero y me decía, yo conozco la fórmula para ganar dinero, que es trabajar mucho, trabajar muchas horas. Tenía un centro estético y ganaba un montón de dinero porque trabajaba muchas horas. Tenía varias peluquerías y ganaba mucho dinero porque trabajaba muchas horas. Tenía personal y demás, pero trabajaba muchas horas. Y ahora con este nuevo proyecto que está desarrollando, la idea es la siguiente, que tenga viabilidad en cuanto a lo económico, que gane mucho dinero, pero que a su vez esa parte personal esté bien compensada. Que esa viabilidad en cuanto al desarrollo humano que ella está viviendo acompañe a ese negocio desde el punto en el que ella lo quiere estar. Sin tener que sacrificar tantas horas, pudiendo pasar tiempo con su familia, con sus amigos, conmigo. Entonces, en tu caso, para saber si tu negocio es viable, te invito a que mires estas dos partes. Lo económico,
si generas más beneficios más ingresos de los gastos que tienes, por un lado, y si esa diferencia, ese beneficio que generas, cubre el estilo de vida que tú quieres tener. Y por el otro lado, el tiempo, la energía, la dedicación que tienes que hacer, que tienes que invertir en ese negocio para que genere este beneficio. Porque igual te está drenando la energía, igual te está cansando y cuando llegas a casa después no eres capaz de utilizar ese beneficio para desarrollar la vida que quieres. Y al final no nos olvidemos, somos personas, somos humanos. ¿Cómo sabemos si un negocio es viable o no? Si no tenemos vida para disfrutar de la viabilidad de ese negocio. Entonces, por un lado, beneficio económico y por otro lado, beneficio vital. Estas son las dos variables que yo tendría en cuenta para saber si mi negocio es viable. Pero Javi, muy bien, muy bonito todo esto que me cuentas. Y ahora, ¿cómo puedo yo saber si los números me dan? Si este emprendimiento que yo tengo en la cabeza realmente puede funcionar o no puede funcionar. Si todavía no estoy generando números como para saber si dan los números o no. Pues permíteme que te diga que, bueno, por un lado, yo llevo un montón de tiempo asesorando llevo 3 años ya asesorando a emprendimientos, a negocios, a un montón de nuevas líneas de empresas que se desarrollan. Y además llevo los últimos 6 años montando mis propios negocios. Con lo cual, te he preparado abajo un formulario para que pueda yo identificar con esas preguntas que te he hecho y que tú también recapacites si realmente es viable tu proyecto o no. Y este es el regalito que tenía para ti. Tienes abajo ese formulario yo te voy a mandar después un mensaje con toda la información, con lo que he identificado, con lo que creo que podrías mejorar. Pero además te querría invitar a que tú misma, seas quien haga ese experimento. No solo respondiendo a esas preguntas, sino saliendo la semana que viene a comprobar si tu negocio es viable. Esta plataforma, este servicio nuevo que quieres sacar, este nuevo producto que quieres vender, si no lo vendes, no vas a saber si realmente es viable o no. Necesitas información, necesitas datos y esos datos te los da el mercado. Hay un concepto que se llama producto mínimo viable, que es la mínima expresión de esa propuesta que tú sacas al mercado, de esa solución que tú le traes a tus potenciales clientes. Entonces, dale vueltas a la cabeza. Ya he hablado de este concepto muchas veces en mi podcast, pero hoy te lo quería volver a traer porque este producto mínimo viable, esta mínima expresión que es que ya la semana que viene mismo, mañana, hoy es lunes, pues mañana martes o de aquí al viernes, ¿cómo puedes de aquí al viernes crear algo e intentar venderlo para que sea el mercado quien te diga: Javi, me interesa esto que tú me estás diciendo? O no, Javi, tienes que cambiar la comunicación porque no me está quedando claro qué es lo que ofreces. O Javi, necesito que... Imagínate que ya te compran. Javi, necesito que cambies esto no me está siendo útil. O Javi, mira, yo te pago 1.000, pero tú te estás gastando 1.500. No es viable a nivel económico. Esa información la tenemos cuando salimos a experimentar. Entonces, dale vueltas a la cabeza para saber cómo puedes ya la semana que viene estar comprobando si hay gente dispuesta a pagar por ello. Y si ya lo llevas experimentando un montón de tiempo y no terminas de darte cuenta si tienes que apostar o tienes que mandarlo todo a tomar por saco, ya sabes que tienes abajo en las notas un enlace a un formulario en el que te he planteado distintas preguntas. Lo vas a rellenar en 1 o 2 minutitos, no te va a llevar más tiempo. Pero que te va a dar una información muy brutal de si realmente estás siguiendo el camino correcto para descubrir si es viable o no es viable. En el que esas preguntas te van a hacer darte cuenta de, las decisiones que estoy tomando son las correctas. Y por otro lado, que yo con la experiencia que llevo acumulando de estos últimos 6 añitos y pico, emprendiendo más formalmente, que llevo siendo un buscavidas todo desde que nací, pero estos últimos 6 años que he estado formándome, aprendiendo, y estos últimos 3 años que no solo me he estado formando y aprendiendo, sino teniendo mano a mano con otros proyectos, que algunos son viables, algunos no son viables, y que yo día a día compruebo en mí mismo con distintas líneas que voy sacando si tienen viabilidad o no, pues que todo esto te lo ahorre a ti de tiempo invertido en descubrir si estás yendo por el camino correcto. Rellena el formulario que tienes abajo. Muchas gracias por escuchar este episodio y ya sabes, da el paso, empieza a caminar, compruébalo con la propia práctica. Es solo ahí donde vas a tener toda la información que realmente necesitas para saber si tu negocio es viable o no. Nos vemos el lunes que viene con otro episodio. Y por cierto, estamos en junio, estamos iniciando junio, pero en julio, el mes que viene, vuelven las entrevistas. Y tengo unas invitadas que van a venir para empezar
canelita en rama. Vamos a seguir un formato un poquito diferente al que tenemos hasta ahora, con entrevistas todos los lunes. Pero, oye, yo que tú me guardaba este podcast. Se viene mucha calidad humana. Aprender de otros emprendedores siempre es útil y para mí en este camino que llevo recorriendo ha sido la clave. Ha sido la clave. Un besito y nos seguimos escuchando en Historia de Emprendedores. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.